Buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase diaria de Torah. Vamos a darle inicio a nuestra clase, vamos a apurarnos, vamos a hacer rápido un resumen de lo que vimos en la clase pasada. Seguimos en el capítulo 12 de Bereshit, viendo quién fue Abraham, los inicios de la vida de Abraham, desde que nació. Y estamos queriendo hacer una breve como introducción a la vida de Abraham, nuestro padre, de quien parte toda la fe que tenemos. Y de eso nos valimos de un libro que se llama Yashar, que nos da más panorama acerca de lo que sucedió pre al llamado de Abraham. ¿Quién fue Abraham? ¿Dónde nació Abraham? ¿Quién fue su familia? ¿Y en qué situación vivía? ¿Cuál era el contexto en el que estaba él situado? Es importante, Rica, saber dónde... Es importante saber, no más leer la historia de lo que estamos leyendo en la Biblia, sino saber un poco más qué pasaba en esa época, qué había, cómo pensaba la gente, cómo vestía, qué comía, el lugar donde vivía, si era un lugar con mucha vegetación, un lugar seco, un desierto, etc. Si sabemos eso, podemos entender más lo que estamos leyendo. Si no sabemos, nos podemos imaginar muchas cosas. Podemos imaginar que Abraham a lo mejor era un guerrero poderoso, a lo mejor que Abraham era un super pagano, no sé, podemos pensar muchas cosas sin saber. Pero si investigamos un poquito, podemos darnos cuenta rápido. Bueno, no tan rápido tal vez, pero podemos ampliar nuestro contexto de quién era él, informándonos, investigando. Y hasta donde sabemos, pues el libro de Yashar es un libro confiable, un libro que se puede usar de manera como de un libro de historia. Y a través de él vamos a entender un poquito más qué fue realmente lo que pasó con Abraham antes de que lo llamara el Eterno. Y bueno, habíamos visto que desde que nació Nimrod, este hombre malo, quiso matar a Abraham desde su nacimiento. Desde que se enteró que iba a nacer, ya lo quería matar porque sabía que él algún día lo vencería. Entonces el Eterno se libra de Abraham de la muerte, huye, se esconde en una cueva por varios años, desde la edad de 3 años, está creo que alrededor de 10 años ahí, y después sale, una vez que ya se les olvidó el caso de él, y empieza a crecer, se empieza a instruir con sus abuelos. ¿Te acuerdas, Rica, que vimos que se fue a estudiar con Shem y con Noah a su casa, a sus abuelos? Y estudió Abraham ahí con ellos, estudió la Torah, y entonces él empezó a conocer que había un Dios verdadero, un Dios real, y él entonces empezó a percatar de muchas cosas, Rica. Imagínate, si te acuerdas que yo te platicaba que yo yo no nací creyendo en Dios, yo nací y no creía en Dios, mis papás no creían en Dios, mi familia no creía en Dios, se habían hecho ídolos todos y nadie confiaba en el Dios de Israel. Pero de unos años para acá el Eterno me llamó a mí, a mi mamá, a mis hermanos, y quisimos dejar, así como Abraham, dejar todo y despertar. Nos empezaron a enseñar acerca de quién era el Eterno, de la Biblia, del pueblo de Israel, de los mandamientos, etc. Y entonces empezamos a aprender el amor del Eterno, de su sacrificio por medio de su Hijo, todo lo que hemos aprendido. Y empecé a despertar, empecé a abrir mis ojos y darme cuenta que había más de lo que yo pensaba. ¿Te acuerdas que te platiqué que yo estudiando en la escuela no me di cuenta que no era lo que más quería, que yo necesitaba algo más, que había un hueco en mi corazón y que solamente Dios podía llenarlo? Ese hueco, ese huequito o huecote, solo Dios lo pudo llenar y lo sigue llenando todos los días, va llenando ese espacio que hay en nuestro corazón, que nos hace sentir así como que algo nos hace falta, como si no tuviéramos corazón. A ver, dime, Rick. Lo que aprendí de mañana, ayer, lo que dijo mi papá, dijo un poco cosas importantes, que estaba en la escuela o en la secundaria, Universidad. Él quería ser el mejor, entonces luego, pero dijo, no, eso no es
lo que es y luego empezó a ayudar a la gente pobre, decirle las cosas de Dios lo que había hecho. Bien. Pues sí, yo les decía a Erika que por un tiempo me esforcé por ser el mejor de mi carrera y lo logré, pero una vez que lograba mis objetivos me daba cuenta que no me saciaban, que no me llenaban, y entonces es donde pues, que empecé a buscar algo más. Yo no sabía qué era, solo sabía que debía haber algo más, y de repente ese algo más fue el Eterno se quiso dar a conocer en el momento exacto que yo lo necesitaba, que yo andaba buscando, que sin saber qué él era. Y una vez que lo empecé a conocer, yo quería que todo el mundo lo conociera, que todo el mundo supiera de él. Por eso es que lo que le decía a Rika, que yo en la misma universidad no podía concentrarme, porque todo el tiempo estaba pensando en estudiar la Biblia, en, en poderles compartir a mis compañeros, que aún hasta en el transporte público les iba compartiendo a mis compañeros. Todo el tiempo estaba en lo mismo. Y de repente ya la universidad dejó de ser lo más relevante en mi vida. No digo que para todos sea igual, pero por lo menos para mí sí fue. Y entonces quise dedicar mi vida al Eterno. Me metí en una escuela bíblica rica. En vez de seguir en la universidad, me salí de la universidad y me metí a estudiar a una escuela de la Torah, de la Biblia. ¿Pero cómo saliste de la universidad? Entonces dejé, de repente ya no fui, ya. No tuve que hacer nada más que dejar de ahí. Y ya estaba grande, no podía dejarme ahí encerrado ni nada, no es como tú que tenías que estar encerrado en la escuela. Yo podía entrar y salir a la escuela cuando yo quisiera, estaba abierta. Entonces yo de repente dejé de ir, porque por más que quise, ya no me llenaba, ya no era lo que yo quería, ya no me podía concentrar en la universidad, me aburría. Entonces me metí a estudiar la Biblia para dedicarme a la Señora, para aprender sus caminos y poder ayudar a más gente. Porque una vez me percaté que no sabía nada de la Biblia y dije, no puede ser que yo pueda ayudar a los demás y no sé de Dios. Si me preguntan, ¿qué les voy a decir? Entonces tengo que estudiar mucho. Y me decidí a estudiar. Estudié 6 años seguidos en una escuela, toda la Torah, verso por verso, capítulo por capítulo, de principio a fin. Y eso me ayudó a entender muchísimas cosas. Y bueno, la cuestión es que también hice mucha labor de servicio a gente necesitada, a pobres, a huérfanos, a ancianos, a enfermos, a niños de la calle, hasta presos. Por eso me dediqué un buen tiempo y eso me ayudó mucho a llenar ese hueco que sentí. Y bueno, ahora estamos en otra etapa de la vida, ya casado, con hijos, y empezando ahora la labor de instruir a mis hijos en los caminos que el Eterno a mí ya me enseñó. Y aquí estamos viendo a Abraham en una situación similar, cuando empieza a despertar, cuando se empieza a dar cuenta que hay más de lo que él cree, que su papá hacía ídolos, sus hermanos tenían ídolos, su mamá tenía ídolos, toda su gente alrededor tenía ídolos, era idólatra. Y él decía, no puede ser que haya solamente muñecos, tiene que haber algo más. Entonces vamos a ver qué fue lo que descubrió Abraham, que lo hizo darse cuenta del error en el que estaba. Vamos a seguir leyendo lo que dice el libro de Yasher, que dice así: y en el año 50 de la vida de Abraham, cuando tenía Abraham 50 años, el hijo de Terach, Abraham salió de la casa de Noaj y fue a la casa de su padre. Entonces, estuvo un buen tiempo ahí desde chiquitito, hasta los 50 años estuvo con su abuelo Noaj, con Shem. ¿Aprendiendo cuántos años? Muchísimos, para poder entender los caminos del Eterno. ¿Y nunca murió? No, sí, Abraham murió también. Todos de esos días. Él vivió hasta los como 140, creo que años que vivió. O sea, vivió muchos años. Él tenía 50. Y bueno, y dice: y Abraham conocía al Eterno, a Yud-Heh-Vav-Heh, y él caminaba en sus caminos y en sus instrucciones. ¿Cómo dice? Él conocía al Eterno y guardaba sus mandamientos. Dice: y el Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, el Todopoderoso, estaba con él. Y Terach, su papá, era en esos días todavía el capitán del ejército del rey Nimrod, y aún él seguía a dioses extraños. ¿Sí? Como dice, él seguía trabajando para Nimrod, el que quería matar a su hijo. Es increíble que todavía después de lo que quiso hacer con su hijo, todavía quiera trabajar con él, ¿no? Más si yo
que sabría que alguien quiere matarte a ti, obvio no estaría cerca de él, ¿no? Pero aquí el papá no le importaba eso. ¿El que le importaba? Te dice... Y Abraham vino a la casa de su papá, de su Abi, y vio 12 Elohim, 12 dioses, parados allí en sus templos. Y la ira de Abraham se fue haciendo más fuerte cuando él vio esas imágenes en la casa de su padre. Se va con sus abuelos. Sus abuelos le enseñan que no debe hacer ídolos, que hay un solo Dios, que los ídolos son puros muñecos que no son nada. Y de repente ya va de regreso a su casa y llega a casa de su papá y encuentra que hay en su casa 12 dioses, 12 ídolos ahí parados en su casa. Entonces, ¿de Dios? ¿De Dios? 12 dioses, ídolos, 12 muñecos. ¿De la casa de Dios? No. Llegó a casa de su papá, de Tera, después de haberse ido con sus abuelos mucho tiempo, regresó y vio eso en su casa de su papá, entonces se enojó mucho, sintió mucha tristeza. Le dije, ¿cómo es posible que mi papá tenga esos muñecos ahí? Así que sientes tú cuando vas a casa de tus tíos, ¿no? Que ves todos sus ídolos y sientes feo. ¿Cómo es posible que crean en sus muñecos? ¿No sientes feo? A lo mejor ahorita ya te acostumbraste, pero cuando estás chiquito, yo cuando la primera vez senté dije, ¡ay! Tanto muñeco ahí, con su comida y con todo. Pero bueno, dice así. Y Abraham dijo, como vive el Eterno, estas imágenes no van a permanecer en la casa de mi padre. Así el Eterno, quien me creó, me haga a mí, si en el tiempo de 3 días yo no los rompo todos. Le dijo a Dios, yo no voy a permitir que mi papá tenga esos ídolos en su casa. Voy y se los voy a romper todos. Y Abraham salió de ellas y su ira quemaba dentro de él. Estaba súper enojado, tenía como si fuera el fuego. ¿Estás enojado? ¿Qué sientes cuando estás muy enojado? Me siento así, muy enojado. Si hace algo bien. ¿Pero qué sientes? ¿Qué sientes dentro? Siento así como así enojadísima porque alguien me haga una cosa, algo así. Ajá. Sí, así sintió Abraham. Sintió mucho coraje, mucho enojo. Sentía que se quemaba por dentro del coraje. Así nos pasa a todos cuando nos enojamos mucho. Pero él se enojó por algo bueno. Porque decía, ¿cómo puede ser? Le entró el celo de Dios. Dios dice que hay cosas por las cuales sí debemos enojarnos, pero por otras es malo enojarse. No debemos enojarnos por cosas tontas. Y bueno, entonces dice, y Abraham se apresuró y fue de la recámara hacia el patio externo de su padre. Y él encontró a su padre sentado en el patio, y todos sus sirvientes con él. Y Abraham vino y se sentó delante de su padre. Y Abraham preguntó a su papá, diciendo, Abi, dime dónde está el Todopoderoso que creó la tierra. Fíjate lo que le preguntó Abraham a su Abi. Dime dónde está en la tierra el Todopoderoso que la creó. Y dice, y todos los hijos de los hombres sobre la tierra, quien nos creó a ti y a mí. Él creó, dime dónde está todo el Dios Todopoderoso que te creó a ti, a mí y a todos, y la tierra. Y Tera respondió a su hijo Abraham, y dijo, he aquí, esos que nos crearon a nosotros, están en todos lados en la casa, entre nosotros. Ese ídolo que está ahí, y ese que está allá, y todo ese que está allá, fueron los que nos hicieron a ti y a mí. Así dijo. Y Tera respondió a su hijo, Abraham. Perdón. Y Abraham dijo a su padre, mi señor. ¿Viste cómo le dice a su papá? Adoni. Mi señor. Así tienes que decirme. Cuando te digo ricase, sí, mi señor. Eso es de respeto a tus padres. ¿Te acuerdas que dice? Honrarás a tu padre, a tu madre. ¿Qué está haciendo Abraham? Padre, le está diciendo mi señor. No es mi amigo, ni mi cuate que le puedo dar golpes. Es mi señor, es mi jefe, es mi amo. Así es tu papá.
¿entiendes? También así hay que hablar con respeto a Dios. No es Diosito ni así como si fuera un muñequito. No como le dice mi abuelita. Eso está mal dicho. Ella no sabe, por eso lo dice. Dice... Y Tera respondió a su hijo Abraham y dijo: he aquí, eso nos queda a nosotros y están todos en la casa. Perdón, ya me adelanté. Le dijo: mi señor, muéstramelos por favor. Y Tera trajo a Abraham a la cámara del patio interior, y Abraham vio, y aquí la recámara completa estaba llena de dioses de madera y de piedra, grandes imágenes y otros menores sin número. Y Tera dijo a su hijo: he aquí, estos son ellos los que crearon todo lo que ves en la tierra, y quienes me crearon a mí, a ti y a toda la humanidad. Y Tera se inclinó a sus dioses, y después salió de ellos, y Abraham su hijo salió con él. Cuando Abraham había salido de ellos, él fue con su madre y se sentó delante de ella, y él le dijo a su hima: he aquí que mi padre me ha mostrado lo que hicieron los que hicieron el cielo y la tierra, y a todos los hijos de los hombres. Y ahora, por lo tanto, corre y ve por un cabrito del rebaño, y hazlo carne, que esté rica, para que yo los pueda traer a los dioses de mi padre, como regalo, como una ofrenda para que ellos se lo coman. Quizás por esto yo sea aceptado por ellos. Fíjate lo que le dijo a su mamá: oye mamá, mi papá me enseñó sus ídolos. Te pido por favor que vayas y traigas un carnerito, un borreguito, y lo cocines. Lo cocines para que yo vaya y esa comida se la vaya y se la dé a los ídolos. Se la pongo ahí, para ver si esos ídolos también me aceptan a mí. Vamos a ver, porque los pacientes tienen un porqué. Dice, y su mamá lo hizo así, y ella fue por un cabrito, hizo carne rica y lo trajo a Abraham. Y Abraham tomó la carne rica de su mamá y la trajo delante de sus dioses de su papá, y él se aproximó a ellos para que pudieran comer. Tomen, sí. Y Tera, su padre, no sabía de ello, y Abraham vio en el día que él estaba sentado entre ellos que ellos no tenían ni voz, ni oído, ni se movían, y ni uno de ellos podía alargar su mano para poder comer. Se dio cuenta que los ídolos no se podían ni comer nada, ni ver ni nada, ni oír. Y Abraham se burló de ellos y dijo: ay, y dijo: seguramente la carne que yo les traje no les ha parecido rica, o quizás era muy poco para ellos, y por esa razón no quisieron comer. Por lo tanto, mañana yo prepararé carne más rica y fresca, mejor y más abundante que esta, para yo poder ver los resultados. Dijo: mañana les voy a traer otra vez comida, pero más comida y más rica todavía, para ver si es por eso que no la comieron, porque a lo mejor no les gustó. Dice: y fue el próximo día que Abraham dirigió a su hima de referente a la carne rica. Y su hima se levantó y fue por 3 cabritos del rebaño. 3, ahora no 1 y no 3. Y ella hizo una excelente carne deliciosa, tal que su hijo estaba bien contento. Y ella se la dio a su hijo Abraham. Y Tera, su padre, no supo de esto. Abraham tomó la carne rica de su mamá y la trajo delante de sus dioses de su papá, delante de la cámara. Y él se aproximó a ellos para que pudieran comer, y él la puso delante de ellos. Y Abraham se sentó delante de ellos todo el día, pensando que quizás ellos comerían. Y Abraham los miraba, ya que ellos no tenían ni voz, ni oído, ni uno de ellos podía extender su mano para comer. Y en la noche de ese día, en la casa de Abraham, estaba... mira, fíjate. Dice: Abraham estaba lleno del Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu de Dios. Fíjate lo que va a hacer cuando el Espíritu de Dios viene a ti, te hace hacer cosas impresionantes. Es como si Dios entrara en ti y viniera a vivir contigo, y hace que tu cuerpo haga cosas y tengas... Así que te acuerdas cuando Yeshua hacía milagros, o los apóstoles hacían milagros, lo hacía porque el Ruach HaKodesh estaba en él, y era como un poder para hacer cosas. Fíjate. Y él llamó y dijo: ay de mi padre y de su generación malvada, cuyos corazones todos están inclinados a la vanidad. ¿Sabes qué es la vanidad? ¿Te acuerdas que te lo había dicho? La vanidad es todo eso que
que no existe, que es de mentiras, que es como el aire. Es como querer agarrar el viento. No puedes. Así, los ídolos son como el viento. No existen, no son de verdad, son vanidades. Y dice, ¿qué sirven? Que sirven a todos estos ídolos de madera y piedra que no pueden comer, ni oler, ni oír, ni hablar, que tienen boca sin habla, ojos sin vista, oídos sin oír, manos sin comer, y piernas que no pueden mover, como ellos son aquellos que los hacen y confían en ellos. ¿Mi amor? Fíjate. Tú cuando te haces un ídolo, tú te haces como el ídolo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que más te gusta, lo es tu ídolo. Por ejemplo, a ti que te gusta mucho. A mí lo que me gusta mucho es mi perrita. Tu perrita. Vamos a poner el ejemplo de la perrita. Cuando algo te gusta demasiado, lo haces tu ídolo. Porque todo el tiempo quieres agarrarlo, acariciarlo, besarlo, estar con él en todos lados. Entonces te haces como eso que te gusta mucho. Tú mismo, te gusta tanto que quieres ser como eso. Entonces, imagínate. Te gusta tanto tu perrito que si no te controlas, puedes comportarte como perro también tú. De repente vas a querer bañarte con el perro, dormir con el perro, vestir al perro, todo igual, como si fueran iguales. Porque tú quieres mucho a tu perro, ¿verdad? Uh-huh. Está bien que lo quieras, pero no significa que lo quieras como si fuera lo más importante de la vida. Tienes que saber que hay cosas más importantes que el eterno, que es el eterno. Por ejemplo, a mí, ¿sabes que me gustaba mucho? Me sigue gustando todavía mucho, pero trato de controlarlo también. A mí me gustaba mucho un jugador que se llama Michael Jordan. Muchísimo, me gustaba. Tanto que cuando todo lo quería yo ser como él, pues que era mi ídolo. Entonces por eso dice aquí que uno se parece a aquello que idolatra, a tu ídolo. Entonces si mi ídolo sacaba la lengua cuando jugaba, siempre sacaba la lengua Jordan para jugar. Y yo también cuando jugaba sacaba la lengua. Si Jordan hacía un movimiento para acá, también yo lo hacía. Si Jordan se movía para acá, así como de una manera diferente, yo también lo hacía. Si toda la ropa que él se ponía, yo quería ponerme la ropa que él tenía. Todo como él era, yo quería hacer. Una vez, Kika, estaba en la escuela de mis hermanos, en el Simón Bolívar en México, y había una oficina del maestro de los deportes. Y ese maestro había ido a conocer a Michael Jordan y tenía una foto en su oficina, así grandotota. Estaba Michael Jordan y él juntos, en una foto. Entonces un día la vi y dije, no puede ser, cuánto quisiera yo estar junto a Michael Jordan. Y dije, el día que yo vea a Michael Jordan, me voy a tirar y me voy a postrar y le voy a besar los pies. Así decía yo, porque era mi ídolo. ¿Tú crees? Entonces igual la gente se hace ídolos. Así como esos ídolos eran de piedra y de madera y no podían hablar ni nada, la gente se hacía inútil, no servían para nada. ¿Entiendes? Entonces vamos a saber que hay cosas que son buenas, que puede que te gusten, que quieras copiar algunas cosas, pero no pueden ser tus ídolos. Hay gente que su ídolo es el dinero y todo el tiempo quieren dinero, no les importa nada que el dinero. Y si no tienen dinero pueden matar para tener dinero. Eso es una idolatría también. Y bueno, sigamos. Te dice... Y cuando Abraham vio todas estas cosas, su enojo se incendió contra su papá. Y él se apresuró y tomó un hacha en sus manos, y vino a la recámara de los dioses, y quebró todos sus dioses de su padre. Cuando él había terminado de quebrar las imágenes, él puso el hacha en la mano del gran dios que estaba allí delante de ellos. Y él salió. Fíjate, fue con un hacha y rompió todos los ídolos de su papá. Nada más dejó al más grandotote, al más grande, alto. Le dejó su hacha en la mano para que creyera el papá de Abraham que el que había destruido todos los ídolos había sido el ídolo grandote, que le puso el hacha en las manos al ídolo. Dice, y
Terach su padre vino a casa porque él había oído la puerta al sonido de un hacha golpeando así. Pues Terach vino a la casa para saber lo que era esto. Y Terach, habiendo oído el hacha en la cámara de sus imágenes, corrió a la cámara de las imágenes y él encontró que con Abraham saliendo. Y Terach entró en la recámara y encontró todos los ídolos caídos y quebrados, y el hacha en las manos del más grande, cuando él no estaba quebrado. Y la carne rica que Abraham, su hijo, había hecho aún estaba allí delante de ellos. Y cuando Terach vio esto, su ira fue grandemente contra su hijo. Y él se apresuró y fue a la recámara de Abraham. Y él encontró a Abraham, su hijo, aún sentado en la casa. Y él le dijo: ¿qué es esta obra que has hecho a mis dioses? Y Abraham respondió a Terach, su padre, y él dijo: no así, mi señor, porque yo traje carne rica delante de ellos, y cuando yo me aproximé a ellos con la carne para que pudieran comer, ellos todos al mismo tiempo extendieron sus manos para comer antes que el grande, y hubo extendido su mano para comer. Y el grande vio las obras que ellos habían hecho delante de él, y su ira fue violentamente contra ellos. Y aquí el hacha aún está en su mano, como puedes ver. Y la ira de Terach fue contra su hijo Abraham. Y cuando él había dicho esto, Terach dijo a su hijo Abraham en su enojo: ¿quién es este cuando has dicho, tú me hablas mentiras? ¿Hay en estos dioses Ruach, Nefesh, o poder para hacer todo lo que tú me has dicho? ¿No son ellos madera y piedra? ¿No los hice yo mismo? Y puedes hablar tales mentiras, diciendo que el grande Dios que estaba entre ellos los golpeó. Es que tú pusiste el hacha en sus manos, y después dices que él los golpeó. Y Abraham respondió a su padre y le dijo, fíjate acá, ¿cómo puedes tú servir a estos ídolos en los cuales no hay poder para hacer nada? ¿Pueden ellos hacer algo por ti, salvarte? ¿Pueden ellos oír tus oraciones cuando tú les clamas? ¿Pueden ellos librarte de las manos de tus enemigos? ¿Pelearán ellos las batallas por ti contra tus enemigos? Que tú has de servir madera y piedra cuales no pueden hablar ni oír. Ahora, ciertamente, no es bueno para ti ni para los hijos de los hombres que están conectados contigo hacer estas cosas. ¿Eres tú tan tonto o necio o tan falta de entendimiento que sirves a madera y piedra y lo haces de esta forma? Y olvidarte del Eterno, el Todopoderoso, quien hizo el cielo y la tierra, quien lo creó todo, y por ellos traer gran mal sobre las almas en este asunto para servir madera y piedra. ¿No pecaron con nuestros padres de esta forma en los días antiguos? Y el Eterno Todopoderoso del universo trajo las aguas del diluvio sobre ellos y destruyó toda la tierra. ¿Y cómo puedes tú continuar haciendo esto y sirviendo a dioses de madera y piedra que no pueden oír hablar ni liberarte de la opresión, así trayendo la ira del Todopoderoso del universo sobre ti? Y ahora, mi padre, abstente de hacer esto, no traigas mal sobre tu alma y las almas de tu casa. Escucha. Y Abraham se apresuró y saltó delante de su padre, y tomó el hacha del ídolo más grande de su padre, con el cual Abraham lo quebró y huyó corriendo. Y Terach, viendo que todo lo que Abraham había hecho, se apresuró a ir de su casa, y fue al rey, y fue delante de Nimrod, y se paró delante de él. Y él se inclinó delante del rey, y el rey le dijo, ¿qué quieres tú? Y él dijo, yo te suplico, mi señor, que me oigas. Ahora hace 50 años un hijo me fue nacido, y así he hecho a mis dioses. Y así él ha hablado, y por lo tanto, mi señor, mi rey, envía para que él venga delante de ti, y lo juzgues de acuerdo a la Torá, a la ley, para que él sea liberado de su mal. Y el rey envió 3 hombres de sus sirvientes, y ellos fueron y trajeron a Abraham delante del rey. Y Nimrod y todos sus príncipes y sirvientes estaban sentados delante de él en ese día. Y Terach también se sentó delante de ellos. Y el rey dijo a Abraham, ¿qué es esto que has hecho a tu padre y a tus dioses? Y Abraham respondió al rey con las palabras que le había dicho su padre. Y él dijo, el grande Dios que estaba con ellos en la casa les dijo a ellos lo que has oído. Y el rey dijo a Abraham, ¿tenían ellos poder para hablar y comer y hacer lo que tú has dicho? Y Abraham respondió, sí, no hay poder en ellos, ¿por qué tú los sirves y causas a los hijos de los hombres errar por medio de estas locuras? ¿Te imaginas que ellos te pueden liberar o hacer algo grande o pequeño que les deba servir? ¿Y por qué no has de servir al Todopoderoso de todo el universo, quien creó a ti y cuyo poder está en el matar o mantenernos vivos? Necio, simple, ignorante, rey a ti para siempre. Yo pensé que tú enseñarías a tus sirvientes la senda recta, pero tú no has hecho esto, sino has llenado toda la tierra con tus pecados y los pecados de tu pueblo que han seguido tus sendas. ¿No sabes tú, no has oído tú, que este mal que tú haces, que nuestros antepasados pecaron